Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión por las series turcas se mezcla con el salseo más jugoso y, por supuesto, el amor. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de dos de las estrellas turcas que más brillan en el firmamento, la talentosísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Y no nos limitaremos a hablar de su innegable talento actoral, sino que exploraremos esa química electrizante que traspasa la pantalla, desentrañaremos los rumores que se niegan a morir y, lo más importante, analizaremos en profundidad una confesión explosiva que hizo Can Yaman y que, ay, Dios mío, parece haber derretido el corazón de Demet. Así que si eres un fanático empedernido de estas dos superestrellas, si te deleitas con el salseo más sabroso y si mueres por saber qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman para dejar a Demet Özdemir sin aliento, agárrense fuerte y no se muevan de ahí. Porque este vídeo está hecho a medida para ti. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a la carnita, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarnos un like si este contenido les enciende la chispa. Manos a la obra y que comience la función. Muy bien, a ver, para que todos estemos en la misma sintonía, pongámonos un poco en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman catapultaron sus carreras al estrellato internacional gracias a la exitosísima serie Erkencikus, que por estos lares conocemos como Pájaro Soñador. La serie fue un auténtico boom, un fenómeno mundial que arrasó con todo a su paso. Y no es para menos porque la historia era un cuento de hadas moderno, los paisajes eran de ensueño y, sobre todo, la química entre Demet y Can era tan palpable que se podía tocar. Ellos dieron vida a Sanem y Can, dos personajes antagónicos que, contra todo pronóstico, se enamoraban perdidamente el uno del otro. Y como suele ocurrir con las parejas protagónicas que desbordan química, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en encenderse. La verdad es que la química era tan intensa, tan arrolladora, que era casi imposible creer que no existiera nada entre ellos fuera del set de grabación. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, los gestos espontáneos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Tanto Demet como Can siempre han sido extremadamente discretos con respecto a su vida personal, pero esa cautela no fue suficiente para frenar la imaginación de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Los rumores alcanzaron su punto álgido durante el rodaje de la serie. Se les veía compartir mucho tiempo juntos, riendo, divirtiéndose y disfrutando de la compañía del otro. Incluso, llegaron a filtrarse fotos de ellos fuera del set, en momentos de aparente intimidad, lo que alimentó aún más las esperanzas de sus seguidores. Pero la cruda realidad es que nunca confirmaron ni desmintieron nada. Siempre mantuvieron una postura ambigua, declarando que eran muy buenos amigos, que se llevaban de maravilla y que admiraban el trabajo del otro, pero sin llegar a admitir que existía algo más profundo entre ellos. Y ahí quedó la cosa, envuelta en un halo de misterio y con los fans divididos entre los que creían fervientemente en el romance secreto y los que pensaban que todo era producto de la imaginación desbordada. Después de que Erkencikus echara el cierre, ambos actores tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y cosechando éxitos individuales. Demet protagonizó series aclamadas como Doğduğun Kaderindir y Astaktikleri, mientras que Can se aventuró a cruzar fronteras y se instaló en Italia, donde participó en producciones como Sandokan y Viola come il mare. Pero a pesar de la distancia física y de los nuevos desafíos profesionales, el recuerdo imborrable de Erkencikus y de la química explosiva entre Demet y Can seguía muy presente en la memoria de los fans. Y es que, seamos honestos, es muy difícil olvidar una pareja tan icónica, tan magnética, que logró conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y aquí es donde entra en escena la famosa confesión de Can Yaman que ha revolucionado por completo el panorama amoroso. Resulta que hace poco Can concedió una entrevista a The Wall, un programa italiano de gran audiencia que se caracteriza por sus entrevistas íntimas y reveladoras. Y en esta entrevista, Can se sinceró sobre varios aspectos de su vida, incluyendo su relación con Demet Özdemir. Y bueno, lo que dijo dejó a todos los presentes y al mundo entero con la boca abierta. Can comenzó hablando de la inmensa importancia que Demet tuvo en su carrera. Reconoció que Erkencikus marcó un antes y un después en su vida y que Demet fue una pieza fundamental para el éxito arrollador de la serie. Afirmó que trabajar con ella fue una experiencia increíble y que la admiraba profundamente como actriz y como persona. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Palabras bonitas, llenas de agradecimiento y admiración. Pero luego Can soltó la bomba que incendió las redes sociales.
Dijo textualmente, y aquí voy a tratar de traducirlo lo más fielmente posible del italiano: Demet es una mujer muy especial. Es talentosa, divertida, inteligente y tiene una energía contagiosa que ilumina cualquier espacio. Trabajar con ella fue un verdadero placer y la verdad es que sí, me enamoré de ella. ¡Boom! ¿Lo oyeron? Se enamoró de ella. Can Yaman admitió públicamente que se enamoró de Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. Obviamente esta declaración explosiva causó un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans de Erkencikus enloquecieron de alegría, los rumores de romance resurgieron con una fuerza inusitada y todo el mundo hablaba de la confesión de Can. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo reaccionó Demet ante esta declaración inesperada? Pues bien, aunque Demet no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, sí se han filtrado algunas reacciones a través de personas cercanas a ella. Y al parecer, la confesión de Can la tomó por sorpresa, pero también la emocionó muchísimo. Según estas fuentes, Demet siempre sintió algo especial por Can, pero nunca se atrevió a dar el primer paso por miedo a arruinar su amistad y su relación profesional. Ahora, al escuchar la confesión pública de Can, parece que sus sentimientos se reavivaron con una intensidad sorprendente y que está considerando seriamente la posibilidad de darle una oportunidad a este amor latente. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Imagínense la escena: Demet escuchando la entrevista de Can, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintiendo cómo se le derrite el alma al escuchar esas palabras sinceras y apasionadas. Es como una escena sacada directamente de una serie turca. Y bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque resulta que después de la confesión de Can, ambos han empezado a interactuar más en las redes sociales, dejando pistas sutiles que han enloquecido a sus seguidores. Se han dado me gusta mutuamente en publicaciones significativas, se han dejado comentarios cariñosos y hasta han empezado a seguirse de nuevo en Instagram, cosa que no hacían desde hacía tiempo. ¡Qué fuerte! Todo esto obviamente ha alimentado aún más las esperanzas de los fans y ha hecho que muchos crean que una reconciliación romántica es más que posible. Pero a ver, seamos realistas por un momento. La cosa no es tan sencilla como parece. Ambos tienen vidas muy ocupadas, están trabajando en diferentes proyectos en distintas partes del mundo y la distancia podría ser un obstáculo considerable. Además, Demet se casó y se divorció recientemente, por lo que quizás no esté emocionalmente lista para embarcarse en una nueva relación seria. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y si hay algo que hemos aprendido de las series turcas es que el amor verdadero siempre encuentra un camino, por más tortuoso que sea. Así que quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano veamos a Demet y Can juntos de nuevo, esta vez no solo en la pantalla, sino también en la vida real, viviendo su propio cuento de hadas. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugosísimo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, la historia está lejos de terminar y todavía hay mucho por ver y analizar. Lo que sí es cierto es que la confesión pública de Can Yaman removió el corazón de Demet y que ahora la pelota está en su cancha. ¿Decidirá darle una oportunidad al amor y dejar atrás los miedos y las dudas, o preferirá mantener las cosas como están y seguir su camino en solitario? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, hoy hablamos de la exitosa serie Erkencikus y de la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Repasamos los rumores de romance que surgieron durante el rodaje de la serie y la confesión bomba de Can Yaman en una entrevista en Italia, donde admitió que se enamoró de Demet. Y por último analizamos la posible reacción de Demet ante esta confesión y las señales que indican que una reconciliación podría ser posible. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció la confesión de Can Yaman, si creen que Demet y Can deberían estar juntos y que otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo, amor y pasión turca. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Besitos.